Hola, bienvenidos a este webinar. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por estar aquí viendo este webinar. Si ustedes están aquí, pues son personas que están interesadas en la gerencia de proyectos y pues eso me encanta. Eso quiere decir que cada vez somos más personas que queremos saber más de este tema, nos interesa o lo practicamos ya. Pero por eso quiero primero felicitarlos por estar aquí, por haber tomado la decisión de acompañarnos a este webinar. Lo segundo que quiero es pedirles por favor que eliminen cualquier tipo de interrupción que puedan tener. ¿Y esto por qué? Porque la atención hoy en día es uno de los recursos más escasos, y esto dado a que existen muchas fuentes de interrupciones o de distracciones que tenemos a la mano. Están por ejemplo las tablets, están los celulares, los smartwatch, los mismos computadores muchas veces, por las redes sociales y todo eso. Pero realmente les pido que eliminen estas interrupciones, dado porque quiero su atención en esta información que ustedes van a recibir, y porque esta información que ustedes van a recibir pueden cambiar su vida profesional y su vida personal. A medida que vayamos avanzando, pues van a entender por qué les digo esto. Pero bueno, ustedes sabían que el PMI, en su informe del pulso de la profesión del 2017, identificó que el bajo nivel de éxito de los proyectos se dividía a 5 causas principalmente, en donde identificó que una de las causas era la falta de patrocinio de la alta gerencia. Eso quiere decir que no había interés de la alta gerencia por lograr esos proyectos que se cumplieran. Una poca gestión de beneficios, un poco uso de metodologías híbridas, o sea, combinaciones entre metodologías ágiles y tradicionales, la no implementación de PMOs estratégicas. Y acá pues encontraron era que las organizaciones tenían PMOs pero no eran estratégicas, solamente se dedicaban al tema de metodologías y formatos y no realmente hacia un direccionamiento estratégico. Pero la que más curiosidad me causó fue la última, que decía que encontraron el bajo desarrollo del talento en gerencia de proyectos, y eso realmente me causó una preocupación, y empecé a investigar un poco más en internet, en donde dentro de esa investigación llegué a un análisis con el cual pude concluir o definir que cuáles son las causas más comunes por las cuales fracasa la gerencia de proyectos. Y eso prácticamente ese estudio fue a nivel de internet, o sea, podría hablarse que mundial, en donde llegué a la conclusión de estas 5 causas. Y una era la mala planificación o la falta de la misma. La segunda fue que existe un desconocimiento o falta de uso de enfoques híbridos en los proyectos. Las personas usan solamente uno, pero no buscan la posibilidad de usar ambos, dependiendo del tipo de proyecto, o por lo menos buscando la ventaja de cada uno. También encontré algo tan sencillo como una falta de comunicación asertiva. Esa era una de las causas más comunes que encontré en mi análisis en internet. Como cuarta, la falta de liderazgo, y por esa falta de liderazgo se perdía el soporte por parte de la organización frente al proyecto. Y finalmente llegué a la misma conclusión, que también hay un bajo desarrollo del talento de gerencia de proyectos, y eso me preocupó aún más porque seguí verificando que esa en particular, la del bajo desarrollo del talento de gerencia de proyectos, es de las más comunes a nivel mundial, a nivel de análisis de internet. Y por lo mismo dije, oiga, debe haber formas de cómo evitar o cómo resolver estas 5 causas, y por eso pues les hago esta pregunta. ¿Les gustaría saber cómo evitar o resolver estas causas de fracaso de la gerencia de proyectos? Si su respuesta es sí, pues les comento que están en el lugar apropiado, porque acá yo les voy a ofrecer un webinar totalmente gratis que se llama ¿Cómo evitar o resolver las 5 causas más comunes de fracaso de la gerencia de proyectos? Entonces, bienvenidos a este webinar, espero que lo disfruten. ¿Y por qué aprender esta información? También se preguntarán. Entonces yo les digo, 1,
porque sencillamente van a ampliar sus conocimientos en gerencia de proyectos, porque si están acá, si atendieron este webinar es porque la gerencia de proyectos es un tema que les interesa. Segundo, porque cuando aprendes algo de gerencia de proyectos, aprendes algo que te va a servir tanto en tu ámbito profesional como personal. ¿Y a qué voy con esto? Pues es mejor aprender algo o por lo menos volver a escuchar algo que ya conocemos, lo cual nos va a ayudar a afianzarlo más dentro de nuestro conocimiento. También importante aprender esta información es porque te puede ayudar a resolver problemas de tus proyectos. Muy probablemente de estas 5 causas son las de las cuales tus proyectos ya sufren, y aquí vas a encontrar una posible solución para evitarlos o para resolverlo. Y es mejor aprender esta información a que pierdas el tiempo en otras cosas. Como les decía al principio, actualmente hay muchas fuentes de distracción, especialmente en las redes sociales, en donde conozco personas que pierden horas y horas y horas viendo videos que a la hora la verdad no les aporta nada ni a su vida personal ni a su vida profesional. Tú estando acá vas a aportar a ambas y pues vas a poder aprovechar este tiempo al máximo. Y finalmente porque puede ser una guía, la guía que estás buscando para poder solucionar tus problemas o para poder mejorar el estado de tus proyectos o para poder ser un mejor gerente de proyectos. Eso es algo muy importante. Y finalmente pues lo que te puedo dar es también una invitación de que te quedes hasta el final de este entrenamiento, de este webinar. ¿Por qué? Porque al final de él vas a recibir una grata sorpresa que no es para todo el mundo, pero importante que tengas el tiempo, que pienses que aquí vas a estar por lo menos 1 hora escuchando una información que te va a ayudar a mejorar tu vida profesional y tu vida personal. Y bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Jairo Andrés Beltrán Sánchez, pero por eso les quiero hacer estas preguntas a ustedes, que creo que es lo que les ha pasado, porque a mí me pasó, en donde a ustedes nunca, o antes de yo pasar por todo este proceso, y hoy todavía me pasa, pero posiblemente a ustedes no les han asignado alguna vez un proyecto y no saben cómo gerenciarlo y por dónde empezar. O posiblemente que les soliciten formular un proyecto desde el principio y no saben cómo hacerlo. O les entregan un proyecto que ya se encuentra con problemas y le dicen soluciónalo, miren cómo ustedes lo pueden solucionar. Y a raíz de estas preguntas, pues por eso decidí crear este entrenamiento que se llama Cómo evitar o resolver las 5 causas más comunes de fracaso de la gerencia de proyectos. Y bueno, vamos a dar comienzo al entrenamiento, en donde, como les dije, la primera causa que encontré es una mala planificación o la mala falta de la misma, o la falta de la misma, perdón. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede generalmente por creencias de algunas personas. Entonces hay personas que creen que planear es perder el tiempo, y eso sucede es por desconocimiento o por simplemente ignorancia, en donde creen que planear es no hacer nada, y ahí es donde empieza a jugar el tema de la gerencia de proyectos y las competencias personales. Aquí es donde debemos llegar a un acuerdo o poderle demostrar a esa persona que está equivocada, no sé, mostrándoles cuáles son los beneficios que realmente conlleva planear. Y por lo menos yo siempre he dicho que una de las justificaciones para decir o para definir por qué planear es tan importante es si uno va y revisa cualquiera de los estándares internacionales en gerencia de proyectos, que son buenas prácticas en gerencia de proyectos, puede definir que planificar o planear es, por ejemplo en el PMBOK, es el grupo de procesos que más procesos tiene casi el 50% de la totalidad de los procesos. O si uno va a PRINCE2, planear, que se llama, allá lo llaman inicio del proyecto, tiene un proceso y una fase estándar dedicada solo a esto, en donde le dicen al gerente de proyecto, usted solo se tiene que dedicar a planear.
Y ahí eso nos demuestra la importancia de la planeación. Pero miren, yo también digo que planear es el arte de adivinar el futuro. O sea, cuando tú estás planeando, estás tratando de adivinar el futuro, estás tratando de eliminar la incertidumbre que tienes de no saber qué va a suceder en tu proyecto durante la ejecución del proyecto. Y aquí entra esta frase que por eso les digo que me encanta mucho, es que estás adivinando el futuro, estás mirando qué escenarios posibles puedes tener y pues obviamente buscas el mejor escenario posible para tu proyecto. Eso es lo que estás haciendo cuando estás planeando, adivinando el futuro. Y también voy a otra frase de planear que me gusta mucho, pero está muy enfocada hacia la planeación de riesgos, en donde es mejor estar preparado para algo que no pueda suceder que suceda algo para lo cual no estás preparado. Y aquí nuevamente hago el énfasis de que aquí cuando estás planeando estás tratando de eliminar la incertidumbre de saber qué hacer en caso de que suceda algo. Y por eso amo esta frase en donde dice que es mejor estar preparado para algo que no pueda suceder a que suceda algo para lo cual no estás preparado. Y aquí siempre voy a algo muy sencillo en la vida que son, por ejemplo, los terremotos. Si en realidad ocurrieran un poco más seguidos, gracias a Dios no suceden, pero si eso fuera así, ¿ustedes creen que no estaríamos mejor preparados dentro de nuestras casas? Si ustedes van a China, en China tienen los mejores protocolos referente a terremotos, dado a eso, como allá sí sucede muy seguido, ellos prefieren estar preparados, así no ocurre el terremoto, pero cuando ocurren ellos ya saben qué hacer, están preparados para algo en caso de que ocurra. Entonces esta frase, por favor llévensela, anótenla, la anterior también, planear es el arte de adivinar el futuro, y de ahí es donde radica la importancia de la planeación para un proyecto, porque estoy planeando, mirando hacia adelante cómo quiero que mi proyecto termine. Y también quiero compartir un pensamiento con ustedes referente a esta problemática o esta causa de fracaso de los proyectos, es que si no planeas, estás planeando fracasar. Y eso sucede mucho, que a las personas les gusta ir con el día a día, ir resolviendo lo que sucede día a día, apagando incendios, y pues realmente esa no es la mejor forma de trabajar en gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gerencia de proyectos y a diferencia de la operación busca es mantenerse en el tiempo. En cambio, la gerencia de proyectos, yo necesito saber cuándo la voy a terminar para saber cuánto dinero me va a costar y qué es lo que debo entregar. Por eso llévense ese pensamiento que si no planeas, estás planeando fracasar. Segunda causa más común de fracaso en los proyectos es el desconocimiento o la falta de uso de enfoques híbridos en sus proyectos. Entonces, esto quiero iniciar también en el artículo del Pulso de la Profesión del 2017 del PMI. Encontré que ahí hicieron una encuesta a 3.234 profesionales de la gerencia de proyectos, que incluía gerentes de proyecto, coordinadores de proyectos, gerentes de proyectos senior, directores de PMO, directores de proyectos, en donde les hicieron una pregunta muy sencilla, en donde con qué frecuencia usan metodologías híbridas o enfoques híbridos dentro de sus proyectos. Y resulta que el 60% contestó entre nunca, casi nunca o a veces. O sea, eso quiere decir que muy probablemente, muy probablemente no, aquí ya se demuestra que aún no se están usando metodologías híbridas, aún o usamos solo Agile o usamos solo tradicionales. Y eso es un error muy grave. ¿Y por qué lo digo que es muy grave? Porque en ese mismo artículo mostraban como un párrafo que dijo Philip Husser, que es un socio senior de la dirección de progreso de Michelin. Y eso me causó mucha curiosidad cuando dice Michelin,
porque pensé que iban a hablar de alguna casa de software o algo por el estilo, porque generalmente todos estos temas ágiles están relacionados a los temas de software. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tendrá que ver una empresa que se dedica a fabricar llantas con Agile? Y entonces él decía que creemos que la agilidad también se puede utilizar en múltiples formas en todo lo que hacemos. O sea, él hablaba que cualquier tipo de proyecto se puede usar agilidad. De hecho, el mundo está cambiando muy rápidamente a nuestro alrededor, tanto que ya no podemos darnos el lujo de tener proyectos cuya entrega tarde entre 2 a 5 años. Y por eso subrayé eso y ahí entendí qué quiere decir él cuando habla de agilidad. Agilidad para él particularmente es de lo que habla Agile, es cambios rápidos, poder adaptarse de la manera más rápida a los cambios del entorno que puedan afectar el proyecto. Y por eso él dice que un proyecto entre 2 a 5 años ya no sirve. Entonces uno podría decir, wow, las metodologías tradicionales ya no sirven, pero no, sí siguen funcionando. Por eso yo voto es que lo que debemos es buscar la manera de manejar metodologías híbridas, las cuales nos van a permitir poder llevar controles adecuados dentro de nuestro proyecto, pero también nos ayudará a ser más ágiles en todos los temas relacionados a los cambios del entorno y a los cambios del proyecto. Y de acuerdo a esto, pues me gustaría hacer una analogía referente a los fundamentos de los enfoques ágiles, comparándolos o llevándolos a esto de metodologías híbridas, en donde pues el primer fundamento es que los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. Y llamémoslos, las metodologías tradicionales pues ya están llevando a esto. Por ejemplo, el PMI pues desde su versión 4 ya adicionó a los stakeholders y toda su interacción como algo importante dentro del proyecto. Ellos hablan que el stakeholder es muy importante y lo más importante es identificarlo desde el inicio, porque cualquier stakeholder puede dañar tu proyecto, puede matarlo. Entonces ahí ya hay una relación en donde podemos trabajar con los fundamentos de los enfoques ágiles. El segundo fundamento habla que el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Y más que software, no lo vean como software. Yo siempre he dicho que esta palabra software debería cambiarse por producto o por servicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que los resultados de un proyecto siempre es un producto o un servicio. Y entonces cuando se habla que sea un producto o servicio que funciona, eso quiere decir que sea funcional, que cumpla con los requerimientos y expectativas que tienen nuestros stakeholders, que ya estamos hablando en el primer fundamento. Esto ya hay una relación entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Otra cosa es que o no las queremos ver, pero sí existe una relación. Como tercer fundamento, pues habla de la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Y entonces aquí nos hablan de dos cosas particulares. Uno, la colaboración con el cliente, en donde ya hemos hablado que tenemos una interacción con nuestros stakeholders que ya es tan importante dentro de todas estas metodologías tradicionales, pero al hablar de colaboración aquí ya empieza a hablar de un tema de competencias personales, en donde las competencias personales empiezan a jugar un juego muy importante, donde la colaboración se empieza a hablar de trabajo en equipo. Yo debo de saber trabajar en equipo con mi cliente, con mi usuario, no solo en el equipo del proyecto, pero también debo tener procesos de negociación o competencias personales de negociación como gerente de proyectos. ¿Para qué? Para evitar que esas negociaciones se vuelvan cuellos de botella dentro de mi proyecto. Entonces nuevamente por eso les digo, aquí todo está relacionado con todo, por eso está ahora el auge de todo este tema de los enfoques híbridos o de las metodologías híbridas. Y finalmente, el último enfoque, tenemos la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Y aquí yo digo que la clave de este fundamento es la respuesta al cambio. A lo que voy es que a pesar de que las
metodologías tradicionales nos hablan mucho de que tenemos que tener un proceso de control de cambio robusto, pero robusto no se refiere a que tenga mucha burocracia. Robusto se refiere a que sea un proceso que evite que se generen cambios innecesarios dentro del proyecto, y los que son necesarios que se realicen de la manera más adecuada o más ágil posible. Entonces, esto son procesos que se pueden revisar dentro de las organizaciones. Yo trabajé una vez en una organización que prácticamente se hacía una revisión al inicio del día, al final del día, al comienzo del día, de que si existían cambios que se pudieran gestionar ese día. La reunión podría ser tan corta o tan larga como para decir, si era tan corta para que todos los project managers dijéramos no hay ningún cambio, o alguno dijera sí, yo tengo un cambio, mira, aquí ya está todo el análisis del cambio, por favor analícenlo y me cuentan al final de la tarde si es aprobado o no para poderlo aplicar al día siguiente. Entonces son estos tipos de estrategias que se pueden llevar hacia las metodologías tradicionales o estándares tradicionales en gerencia de proyectos para poder mejorar su funcionamiento referente al proyecto. Entonces, por eso yo aquí lo que quiero es hacerles una invitación a que desafíen sus proyectos y que intenten integrar esos enfoques ágiles con los marcos de dirección de proyecto existente. Miren dentro de su proyecto ustedes qué podrían aplicar de los enfoques ágiles y les pueda ayudar a que sus proyectos culminen de una manera más ágil, culminen de una manera exitosa y puedan eliminar esta causa de fracaso de los proyectos. El pensamiento que quiero que se lleven acá es que mucho análisis causa parálisis, y es cierto que en la vida a veces hay que detenerse para poder mirar hacia el frente, mirar hacia atrás, entender qué he hecho y mirar hacia el frente para saber para dónde voy. Entonces, este pensamiento es que no se queden en el análisis, hay que analizar de una manera ágil y adecuada para que no se produzca el parálisis y podamos seguir hacia adelante en nuestros proyectos. Entonces, este es el pensamiento que quiero que se lleven dentro de esta causa de fracaso. La tercera causa de fracaso es de las que más curiosidad me falta, porque uno diría, ¿cómo así que la falta de comunicación sigue siendo uno de los problemas que se presentan en los proyectos? Y sí, ¿y saben por qué sucede esto? Porque los seres humanos no nos sabemos comunicar. ¿Y por qué no nos sabemos comunicar? Porque creemos que la comunicación es algo tan sencillo como lo define la RAE. Según la RAE, la comunicación es transmitir señales mediante un código común al emisor y el receptor. O sea, yo necesito un emisor, un receptor, un código o una señal, que es el mensaje que quiero transmitir, y un canal, un medio, que ese sería el código, perdón. Pero entonces no han entendido que la comunicación tiene varios componentes, y estos componentes son los que quiero que entendamos acá y que los puedan mejorar ustedes. El primer componente de la comunicación es la escucha. Si la escucha no existe desde el inicio, pues simplemente ya se perdió la comunicación. ¿Y escucha qué es? Escuchar es prestar atención, atender a lo que esa persona me quiere decir, atender al mensaje que me está enviando el emisor. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué sucede muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a hablar con nuestro jefe? Está contestando un correo mientras nos está escuchando, entre comillas, qué le queremos decir. Y de una vez les digo, eso rompe de una vez la comunicación, porque él no me está prestando atención. Miren, el ser humano no somos máquinas y no somos personas multitasking. Podemos hacer dos cosas, pero créanme que una la estamos haciendo al 80% y la otra al 20%. Eso quiere decir que ambas pueden fallar. Entonces, lo primero que ustedes deben entender de la escucha es que se debe prestar atención. Si alguien llega a buscarlo, si les quiere comunicar algo, préstenle atención para que puedan escucharlo. Cuando prestan atención, van a poder recibir el mensaje de una manera adecuada. Y una vez han prestado atención y han recibido ese mensaje,
pues lo segundo que tenemos que hacer, o el segundo componente de la comunicación, es procesar e interpretar esa información. O sea, yo proceso la información y hago la interpretación de lo que yo entendí de ese mensaje, Y una vez tengo esa interpretación, pues viene el tercer componente de la comunicación, que es comprender y asegurar. ¿Y quién es responsable de comprender? Quien recibe el mensaje, pero ¿quién es responsable de que asegurarse de que fue comprendido ese mensaje? Y para mí son los dos, el emisor y el receptor. Por ejemplo, yo les muestro este meme que encontré por internet, en donde están cuatro personas en un avión, 2 adultos, una mujer y su hijo, y los adultos, sin comprender y sin asegurarse el contexto del mensaje, ponen cara de preocupación cuando escuchan a un niño decir: mami, el ala del avión se quebró, y están dentro de un avión. Pues imagínense el susto que se acaban de llevar, y pues claro, no tienen el contexto en el cual está hablando el niño. Ellos están recibiendo el mensaje, están prestando atención sin necesidad de verlo, analizaron y sacaron su conclusión del mensaje sin asegurarse a qué se refería el niño. Entonces, por eso les digo que la responsabilidad de asegurar y comprender pues es de ambas partes, y esto lo aprendí muy bien en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud existe algo que se llama el triple chequeo, que me pareció muy interesante el día que lo conocí, y dije: eso me va a servir a mí en la vida personal y en la gerencia de proyectos toda la vida. Y el triple chequeo se usa cuando generalmente van a hacer transfusiones sanguíneas. Entonces la enfermera inicialmente le dice al camillero: señor camillero, por favor puede ir al banco de sangre y solicita una bolsa o 2 bolsas, digamos una bolsa de sangre de tal RH para tal paciente que tiene tal cédula y que está ubicado en tal habitación. La enfermera le entrega la orden al camillero, el camillero verifica que lo que ella le dijo es lo mismo que dice la orden, y el camillero inmediatamente se va hacia el banco de sangre, en donde allá lo atiende una bacterióloga y le dice: señorita bacterióloga, vengo a recoger una bolsa de sangre para el paciente de nombre tal, de cédula tal, que se encuentra en la habitación tal. Entonces, una vez la enfermera recibe esta información, recibe el documento de la solicitud, lo verifica, y ella inmediatamente llama a la enfermera que hizo la solicitud, en donde le pregunta: oiga, yo acabo de recibir una orden de un camillero en donde usted me pide una bolsa de sangre de tal RH para tal paciente que se llama de tal forma, que tiene tal número de cédula, ¿esto es correcto? Y la enfermera le verifica. Hasta que la enfermera no le verifique, la bacterióloga no le va a entregar la bolsa de sangre al camillero. Entonces, ¿ustedes creen que dentro de este triple chequeo existe la posibilidad de falla en la comunicación? Yo creería que no, porque pues existe este triple chequeo para verificar que la información sea correcta. ¿Y esto cómo lo llevamos a la vida? Yo siempre lo llevo a la vida personal y profesional porque nos va a servir mucho. Por ejemplo, en la vida personal y profesional, cuando ustedes le cuentan algo a alguien o le explican algo a alguien, generalmente la pregunta que hacemos es si me entendió. Y esa es una pregunta inadecuada porque es una pregunta de respuesta sí o no. Usted no se está asegurando con una respuesta de sí o no si realmente entendió el mensaje. Entonces, por lo mismo, yo dejé de hacer esa pregunta, y ahora la pregunta que le hago a las personas cuando yo le explico algo es: parafraséeme lo que yo le acabo de comentar. Entonces, una vez esa persona me parafrasea con sus propias palabras, me dice lo que yo le comenté y yo entiendo lo mismo, pues estoy tranquilo de que mi mensaje fue comprendido, y me aseguro de que lo comprendió. Pero eso también sucede mucho con diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, ¿qué sucede mucho en los proyectos?
Oye, ¿y por qué no has hecho tal cosa? Le puedes preguntar a alguien y dice, no, pues es que estoy esperando la información de esta otra persona. Y uno va y le pregunta, ¿y ya hablaste con él? ¿Ya lo llamaste? No, yo le envié un correo hace 15 días. O sea, lleva 15 días esperando a que le respondan el correo y muy probablemente esa persona que le escribió tiene 1500 correos sin leer. O sea, quién sabe cuándo le va a contestar. Entonces ahí personalmente y con mi equipo de trabajo yo siempre les digo, cuando ustedes requieran comunicarse con alguien, el primer medio de comunicación debe ser verbal. Y verbal, si lo pueden encontrar de manera física o está cercano a ustedes, pues lo buscan y le comentan y le preguntan que parafrasee para asegurarse de que entendió. En caso de que no esté cerca o no conteste el teléfono, pues usamos las otras dos opciones. La otra opción que es la escrita, que podemos manejar dos opciones. Una es el WhatsApp y la otra es el correo. Entonces yo, basado en este triple chequeo, yo siempre les pido a las personas que trabajan conmigo en los proyectos es que usen las tres, que le pueden escribir primero al correo, después al WhatsApp y finalmente lo llaman o lo buscan, que con alguna de las tres se va a poder comunicar, porque muy probablemente esa persona no va a ver el correo, pero muy probablemente sí va a ver el WhatsApp que dice que te envío un correo que es con suma urgencia para tal información, o va a ver tu llamada perdida en donde te va a devolver la llamada, oye, me llamaste, ¿en qué te puedo ayudar? Y inmediatamente se genera la comunicación adecuada. Una vez esto es comprendido el mensaje, pues empieza el último componente de la comunicación, que es transmitir o actuar. Cuando la persona ya entendió el mensaje, va y lo transmite o va y hace la actividad que tú le pediste. Entonces, cuando se logra esto, realmente lograste una comunicación asertiva, una comunicación adecuada. Y por esto, pues dentro de Project Solving Academy, que es mi compañía, creamos una definición de comunicaciones, donde es la capacidad de escuchar, comprender, transmitir, procesar e interpretar ideas e información del entorno de forma precisa y coherente. Hasta ahí es lo que hemos visto. Pero adicional, esa comunicación que queremos darle a la otra persona también la tenemos que hacer en el momento oportuno y a través de los medios seleccionados. O sea, dependiendo hacia quién vaya la información, yo debo poder entender y comprender a cuándo se la debo entregar y de qué forma se la debo entregar. Entonces no es lo mismo el informe de avance del proyecto que yo reviso con mi equipo de trabajo al informe de avance de proyecto que llevo a una junta directiva. Son dos tipos de información diferentes, dos canales de información y dos momentos diferentes. Incluye la habilidad de saber cuándo y a quién comunicar para alcanzar un propósito. Espero que les haya quedado clara esta definición de comunicación. Y acá el pensamiento que quiero que lleven es que las personas olvidan lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo lo hiciste sentir. Entonces esto juega tanto en el nivel bueno como en el nivel malo. Y a qué voy es que muchas veces la comunicación se pierde de acuerdo a la actitud con la que comunicamos las cosas. Entonces, muy probablemente esta frase yo siempre digo que alguna vez yo me imagino que ustedes pelearon con algún hermano, con su hermana, con el novio, con la novia, con su esposo, con su esposa, y después de un tiempo no se acuerdan por qué pelearon, pero sí se acuerdan que les hizo o los hizo sentir muy mal o los hizo dar una rabia increíble. Y a esto voy por esto, o cuando pasan cosas buenas, muchas veces uno dice, uy, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó tal día, pero esa persona me cayó muy bien porque me hizo sentir muy bien cuando conversamos, pero no me acuerdo de qué conversamos. A lo que voy es que esto ayuda mucho a reforzar las relaciones de las personas. Y todo en la vida son relaciones, especialmente en la gerencia de proyectos, créanme. Y a lo que voy con esto es, siempre recuerden que la gerencia de proyectos se hace a través de las personas, por eso siempre debemos tener a las personas cerca de nosotros que entiendan todo lo que nosotros les queremos decir de una manera adecuada para que se lleven la información adecuada y no
solamente se quede en ese tema de sentimientos. Y esto sucede porque nosotros los seres humanos tenemos algo que se llaman las neuronas espejo. Y las neuronas espejo son esos estímulos automáticos o inconscientes que tenemos y nos hacen actuar. Entonces el ejemplo que yo siempre doy es cuando estamos al lado de alguien y ese alguien bosteza, ¿qué es lo que nos sucede? Pues a nosotros también nos dan ganas de bostezar. Y esto mismo sucede cuando alguien llega de una manera brava o tal vez con una actitud inadecuada, pues muy posiblemente nosotros también le vamos a responder con una actitud inadecuada. O caso contrario, cuando llegas con muy buena actitud, sonriendo, lo más probable es que la primera reacción de esa persona sea lo mismo, sonriendo y con una excelente actitud. Entonces, pensamiento para esta causa: las personas olvidan lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo los hiciste sentir. Cuarto, falta de liderazgo y soporte por parte de la organización. Aquí lo primero que quiero decir es que esa falta de liderazgo es la que ocasiona que se pierda ese soporte por parte de la organización. Entonces, primero, el liderazgo es una competencia, es algo por lo cual la persona ha hecho cosas bien que se pueden decir que es un liderazgo. Entonces lo primero que quiero que definamos es que es una competencia. Entonces la competencia es una característica individual, es algo que alguien dice que tiene, pero ¿cuándo se sabe que si realmente lo tiene, que si es competente para realizar esa actividad? Es cuando ha tenido un desempeño efectivo o superior en esa actividad. Entonces, cuando se tiene un desempeño efectivo en realizar esa actividad, uno puede decir, esa persona es competente para hacer esa actividad. Entonces, en el liderazgo sucede lo mismo. Si tú eres una persona con empatía, que guía a las personas, que tiene seguidores, pues uno puede decir que tienes la competencia del liderazgo. Pero lo que quiero que entendamos inicialmente las competencias es que las competencias tienen 3 componentes. Uno de esos componentes son los comportamientos, los conocimientos y las habilidades. Entonces ya los vamos a ver. Estos componentes de una competencia, entonces, como les dije, son 3. El primero son los conocimientos. Y los conocimientos son todas esas teorías que hemos aprendido de alguna u otra forma. Y esas teorías se aprenden pues de manera formal, como por ejemplo en estudios, o no formales, es porque las vemos en otras personas y de esa manera actuamos. Entonces, por ejemplo, lo que aprendemos de nuestros padres o de nuestros abuelos, eso se vuelve un conocimiento no formal, o lo que leemos en un libro, por ejemplo, o vemos en un video o en un entrenamiento como este. Es un estudio no formal, pero nos genera conocimiento porque nos da teorías. El segundo componente pues son las habilidades, y es la actitud o destreza, capacidad para llevar a cabo una actividad. Y lo que quiero que entendamos de las habilidades es que generalmente existen 2 tipos de habilidad, o cómo se puede adquirir una habilidad. La habilidad se puede adquirir o con práctica, o realmente hay personas que tienen ciertas habilidades intrínsecas. Entonces, no sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes debe tener un amigo que le vende a uno una piedra rota. Entonces esa persona posiblemente tiene esa habilidad intrínseca dentro de él. Pero también existen las personas que aprenden habilidades practicando, por ejemplo, otra persona que tiene una habilidad intrínseca. Hay deportistas hay personas que son deportistas desde niños. Sin tener el conocimiento de un deporte pueden practicarlo sin ningún inconveniente. O las personas que les empieza a interesar un deporte, pues inician su práctica para poder ejercer ese deporte de una manera adecuada, para que digan que tienen la habilidad de generar de hacer ese deporte. Y finalmente son los comportamientos. ¿Y qué son los comportamientos? Es la forma de proceder que tenemos las personas ante diferentes estímulos que recibimos del entorno. Y entonces los comportamientos son el resultado del conocimiento y las habilidades que has practicado. Porque cuando tú practicas algo de acuerdo a una teoría que aprendiste, eso después de tanto practicarlo se vuelve un hábito. Y cuando ya lo vuelves un hábito, ya se vuelve algo dentro de ti.
y se vuelve un comportamiento intrínseco o innato en tu vida. Entonces, cosas como tan sencillas, hay personas que cuando pequeños nunca tendían su cama, pero después de adultos entendieron la importancia del por qué tender la cama y pues empezaron a practicarlo, y de tanto practicarlo ya hay personas adultas que se levantan y automáticamente ya hacen ese proceso de tender su cama. Y esto sucede mucho en la gerencia de proyectos, cuando tú aprendes cuál es la importancia de hacer un project charter o un kickoff, por ejemplo, un kickoff meeting, pues empiezas a practicarlo y a practicarlo en tu proyecto, en donde eso se te vuelve un comportamiento intrínseco, que tú ya sabes que yo no puedo iniciar un proyecto si no tengo firmado el project charter, y eso lo vuelves un comportamiento también organizacional. Entonces estos son los 3 componentes de una competencia. Y cuando hablamos de competencia, en lo que sí están más o menos de acuerdo todos los estándares internacionales en gerencia de proyectos, es que un gerente de proyectos o un líder de proyectos generalmente tiene que tener como mínimo 3 tipos de competencia. Y el primer tipo de competencias son las técnicas, o sea, es una persona que debe tener competencias relacionadas a métodos, herramientas y técnicas específicas de gerencia de proyectos, o sea, debe poder hacer un cronograma o conocerlo, cómo funciona y cómo se realiza un cronograma, cómo se realiza una EDT, cómo cómo hacemos una gestión de riesgos. Todos estos temas asociados a métodos, herramientas y técnicas que se utilizan en proyectos se refieren a estas competencias técnicas. También nos hablan que el gerente de proyectos o líder de proyectos debe tener competencias asociadas a negocios, entonces debe saber cómo el proyecto interactúa con el entorno interno y externo, cómo ese entorno lo puede afectar positiva o negativamente, y además de cómo debe orientar el proyecto hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces este es el segundo tipo de competencias que se solicita para un gerente de proyectos o líder. Y finalmente las competencias personales. Y las competencias personales están muy asociadas a cómo interactúas contigo mismo y con los demás, con las demás personas. Por eso se llaman competencias personales, porque acuérdense que todo lo relacionado a las relaciones humanas inician desde adentro, de cómo tus creencias te permiten hacer algo, cómo lo que aprendiste en tu casa te enseñan a ser una persona de bien, una persona que es responsable, que atiende a sus responsabilidades dentro de un proyecto. Entonces, por eso las personales están relacionadas a cómo interactúo conmigo mismo y cómo interactúo con los demás. Y en Project Solving pues también tenemos una definición de qué es liderazgo, en donde liderazgo es la capacidad de dirigir y orientar a otros, generar compromiso, inspirar y empoderar a las personas para lograr objetivos del proyecto. Entonces quiero que tengamos en mente la palabra dirigir y orientar. Y dirigir no es dar órdenes, dirigir es poder hacerle entender a las personas por qué hacemos lo que estamos haciendo, y orientarlos es hacia dónde vamos lo que está haciendo, qué queremos obtener. Lo otro es generar compromiso, que esa persona haga lo que tiene que hacer porque está comprometido con el proyecto, porque tiene una inspiración y está empoderado, sabe la importancia de su trabajo dentro del proyecto. Eso es liderazgo para nosotros Project Solving Academy. Y de acuerdo a diferentes estudios que hemos hecho dentro de Project Solving Academy, pues definimos ciertas competencias personales que debe tener un líder o un gerente de proyectos, en donde debe tener una comunicación asertiva, como ya lo hemos hablado, pero también debe poder trabajar en equipo. ¿Para qué? Para lograr que todas las personas trabajen en pro de un mismo objetivo, especialmente los objetivos del proyecto. Debe tener competencias de negociación, en donde pueda siempre generar negociaciones gana-gana, en donde ambas partes reciban lo que requieren o necesitan.
Está el manejo de resolución de conflictos y problemas, en donde debemos actuar de una manera rápida para evitar que los problemas o conflictos crezcan de una manera que ya después no los podamos controlar. Y finalmente debe tener profesionalismo y comportamiento ético. Debe saber cómo su comportamiento, cómo su cultura y su ética se relaciona con la cultura organizacional y ética de la organización. Para esta causa, como les dije, el no tener esa competencia de liderazgo hace perder la confianza dentro de la organización, y por eso se pierde ese apoyo de la organización. Queda el proyecto huérfano, queda el proyecto solo, y pues un proyecto huérfano generalmente muere, se da por cerrado. Y por eso quiero que te lleves a este pensamiento en donde que entiendas que una vez se pierde la confianza, jamás vas a recuperar esa confianza dentro de la compañía, y menos tú como líder o gerente de proyectos. Y la confianza, yo siempre hago el símil con una taza de porcelana. Tú puedes tener la taza de la mejor porcelana del mundo, pero si por alguna razón se rompe, o sea, se pierde esa confianza, rompes la confianza, así ese material de porcelana que es el mejor del mundo, y uses el mejor pegante del mundo para volverla a armar, para volverla a pegar, muy seguramente cuando viertas agua dentro de esa taza, el agua se va a salir por los orificios. Entonces, por eso les digo que una vez se pierde la confianza, jamás se recupera. Y por eso la confianza es uno de los activos más importantes que tiene un líder de proyectos dentro de la organización. Y no solo el líder de proyectos dentro de la organización, también en su vida personal. Si él pierde la confianza de sus seres queridos, pues es una persona que no va a tener apoyo moral dentro de su carrera profesional. Y la quinta y última causa de fracaso es el bajo desarrollo del talento en gerencia de proyectos. Y como la cara de la muchacha, creo que es de las más graves, pero es de las más fáciles de solventar, porque requieren mucho de uno mismo, de que tú tomes una decisión. Pero esto también sucede mucho por malas decisiones, en el sentido de cómo seleccionar al gerente de proyectos. Esta es una de las causas, o bueno, esta es una de las actividades más difíciles, considero yo, pero esto sucede mucho por algo que se llama el efecto halo. Y el efecto halo es un sesgo de acuerdo a lo que nos explicaba el doctor Edward Thorndike, es un sesgo cognitivo que nos lleva a valorar a las personas generalizando en ellas un rasgo que nos parece particularmente positivo o negativo. Entonces, ¿a qué voy? Es que el efecto halo generalmente es que nos quedamos con la primera percepción de la persona, o porque creemos que es bueno en algo, creemos que es bueno para hacer otra cosa, o para hacer muchas otras cosas. Entonces, para entender un poco mejor el efecto halo, yo siempre doy el ejemplo de Michael Jordan. Todos, creo yo, en el mundo podemos decir que Michael Jordan a hoy sigue siendo el mejor jugador de la NBA en baloncesto en el mundo. Es el mejor basquetbolista del mundo. Y en algún momento de su carrera profesional, su manager dijo, bueno, pues si este man es muy bueno jugando, es tan bueno jugando baloncesto, pues es un excelente deportista y puede jugar cualquier deporte que quiera. Y entonces empezó un proceso de negociación con un equipo de béisbol, no sé que ustedes se acuerdan. Y no sé si se acuerdan cómo creen que le fue en un equipo de béisbol. Pues le fue mal. Le fue pésimo, no duró más de una temporada porque el hombre no le pegaba a esa bola nunca. Y entonces esto sucedió gracias al efecto halo, porque él era bueno en un deporte, pensaron que era bueno para hacer otro o para todos los demás deportes, y eso sucede mucho en la gerencia de proyectos. Realmente yo he visto el caso en donde se ve a un programador que es muy bueno, una persona muy buena ejecutando su trabajo, y resulta que por ser tan bueno en su trabajo, en la compañía creen que puede ser un buen líder o un buen gerente de proyectos y lo pueden a gerenciar un proyecto. ¿Y qué sucede? Fracasa porque no cuenta
con los conocimientos, con las competencias, con los estudios que requiere para poder ser un buen gerente de proyectos. La otra forma de solventar esto es la que yo te decía, que depende mucho de ti. Y depende mucho de ti porque yo siempre he dicho que lo mejor que puede hacer o lo mejor que tiene el ser humano es ese proceso de autoaprendizaje, en donde lo que él quiera aprender lo puede aprender. Lo que tiene es que tomar la decisión de salir de esa zona de confort. El problema que tiene el autoaprendizaje, como lo dice bien la frase, el autoaprendizaje es lo que te llevará al éxito, es que el autoaprendizaje requiere de un sacrificio, como bien lo muestra la imagen, pues un sacrificio especialmente de tiempo, en donde pues debes dejar de hacer cosas que te gustan probablemente por poder aprender estas nuevas cosas. Y estas nuevas cosas pues tienen que estar relacionadas, o este aprendizaje, a la gerencia del proyecto. Y este autoaprendizaje me refiero a que lo puedes realizar de muchas formas. Los puedes realizar a hoy en día con todos los avances de la tecnología. Lo puedes hacer desde libros físicos, como se ve en la imagen, o libros digitales, como se ve en esa tablet o en ese Kindle. O puedes hacerlo por medio de cursos online, como se muestra en el computador. Lo único importante es que tú tomes la decisión que quieras, incomodarte un poco para obtener un resultado futuro favorable, en donde se llama éxito para ti. Y acá, como pensamiento, lo que quiero que se lleven es que el éxito comienza donde termina la zona de confort. Entonces, como les digo, todo este tema de autoaprendizaje es un tema que está relacionado a salir de esa zona de confort, a incomodarse un poco para obtener beneficios a futuro y beneficios a corto plazo, generalmente, porque lo bueno del cerebro humano es que tiene una capacidad de almacenamiento increíble, que todo el conocimiento nuevo que llega se va almacenando. El problema es que se queda dentro de los servidores o dentro del espacio del disco duro en la parte de más atrás, y no lo usamos, y no lo practicamos. Pero lo importante es que siempre todo el conocimiento se puede almacenar, siempre debemos aprender, pero como les digo, ese tema de autoaprendizaje, de nuevo conocimiento, conlleva a un momento de incomodidad, porque es dedicar el tiempo de cosas que te gustan en aprender, en crecer y crecer tú mismo. Es que esto es para ti, eso es lo que voy. Este tema de autoaprendizaje es para ti. Por eso quiero que interiorices este pensamiento, en donde se habla que el éxito comienza donde termina la zona de confort.